En este vídeo vamos a ver cómo crear un examen o actividad cuestionario, que es como lo llama el sistema Moodle. Veamos cómo hacerlo. En primer lugar, con la edición activada, vamos a añadir una actividad. Buscaremos la actividad cuestionario, seleccionamos y seguidamente le damos a agregar. Nos vuelve a salir el formulario con la configuración general y aquí pondremos en primer lugar el nombre del cuestionario o examen que vayamos a configurar. Examen 3. Una descripción. Tienes una serie de preguntas. Tendrás que responder al menos el 70% correcto para dar el examen como aprobado. Dispones de 3 intentos. Esto es bueno siempre dar una información de en qué va a consistir el examen, cuántos intentos se tienen, cuál es la nota mínima para aprobar, etc. Vamos a configurarlo. Lo primero que nos aparece es la temporalización. O sea, si yo tengo el cuestionario, los alumnos pueden verlo, pero el cuestionario no se abre hasta una fecha determinada. Por lo tanto, yo aquí en abrir cuestionario, si lo habilito, le diré que está abierto a partir del 4 de octubre a las 4:30 de la tarde. Puedo también establecer una hora final de cierre del cuestionario, o sea, establecer un periodo. Podremos desde hoy viernes a las 9 hasta mañana sábado las 5 de la tarde. Además, puedo indicar que el cuestionario tiene un límite de tiempo. Si yo doy una hora para hacer el cuestionario, pues pondría aquí, lo habilitaría y pondría o bien 60 minutos o si eligiese horas, pondría una hora. Fijaros que podemos elegir entre semanas, días, horas, minutos o incluso segundos. Puede darnos mucho juego. Cuando termina el tiempo, ¿qué ocurre? Pues aquí tenemos una serie de opciones para elegir lo que ocurre. Que se envíe un periodo de gracia o que directamente se anule si se termina el tiempo. Bien, deshabilitémoslo. Y ahora, la siguiente configuración es la calificación. Si tenemos categorías de calificación, ya lo veremos cuando lleguemos al módulo de calificaciones, pero si tenemos una categoría, aquí la elegiríamos, por ejemplo, dentro de exámenes o dentro de exámenes trimestrales o de pruebas aleatorias. Sí que tenemos que indicarle una calificación para aprobar si queremos que el sistema considere el cuestionario aprobado o no aprobado. En este caso habíamos dicho que se aprobaba con un 70%. Por lo tanto, para aprobar mínimo un 70 sobre 100. Habíamos dicho que disponían de 3 intentos. Pues vamos a configurar 3 intentos. Esto es, el usuario podrá realizar un intento, otro intento y otro intento más. En total, 3 intentos que se calificarán. ¿Qué calificación queda para el registro? Pues de momento está la calificación más alta, pero nosotros podemos indicarle que sea un promedio de las 3 calificaciones o que valga solo el primer intento o que valga solo el último intento. Son opciones que podemos configurar. A continuación, vamos a establecer cómo se presenta ese cuestionario en la página de Moodle. O sea, cuando le entreguemos el cuestionario al alumno, ¿cómo se va a ver? Pues podemos indicarle que sea una pregunta por página, 2 preguntas por página o todas las preguntas en una sola página. En el caso de cualquier caso, ¿cómo puede ir el alumno de una pregunta a otra? Siempre y cuando la responda, o puede responderla uno
pinchar en la 15 y responder la 15 sin haber respondido las que van entre medios. Pues esto es lo que nos permite hacer una navegación libre, que es este caso, o una navegación secuencial. Hasta que no haya respondido la 3, no puede responder la 4, y así sucesivamente. Interesante también es cómo se van a comportar las preguntas. Primero, se puede ordenar al azar. Si yo tengo una batería de 10 preguntas, la 1 será siempre la 1 para todos los alumnos. Pero si yo pongo que ordene que ordene las respuestas al azar, si tengo una pregunta con 4 respuestas, pues la A nunca va a ser la A para todos. La A será la B será la A, en función de a quién se le esté entregando el cuestionario o el examen. El comportamiento de las preguntas. ¿Qué podemos hacer? Pues aquí tenemos una serie de opciones un tanto complejos para ver cómo se va a comportar la pregunta una vez que la respondamos. Es interesante el modo adaptativo, que sí que es avanzado, y aquí nos podríamos quedar con la retroalimentación diferida, que quiere decir en el momento en que se contesta todo el cuestionario, se envía y a posterior nos dan una retroalimentación con todo lo que hace referencia a las preguntas, cómo hemos respondido y los feedbacks que hayamos establecido. Podemos hacerla inmediata, ¿eh? Yo creo que con estas dos opciones serán las más usuales. Inmediata es en el momento en que el alumno clica y directamente le aparece la retroalimentación de lo que ha hecho. Esto variará mucho o determinará si estamos en un examen, si estamos en un examen de práctica o estamos en unas preguntas que lo que pretenden es dar más información de las respuestas que hacen nuestros alumnos. Como veis, siempre hay más configuraciones que nos permiten ir haciendo más complejo nuestro cuestionario. Recordaros que siempre tenemos las ayudas para enterarnos un poco de en qué consiste cada opción. La revisión es otra cuestión importante. Tenemos 4 fases de revisión. Durante el intento, inmediatamente después de cada intento, más tarde, aunque si el cuestionario está abierto, y después de cerrar el cuestionario. Aquí es la más usual, inmediatamente después de cada intento, y aquí tenemos que indicarle que queremos marcar como revisión. Por ejemplo, si yo no quiero señalarle cuál era la respuesta correcta, porque quiero que en el segundo intento tenga esa dificultad, pues quitaré aquí que después de cada intento marque la respuesta correcta. Pero además, si el cuestionario sigue abierto, también lo tendré que quitar de aquí. La apariencia del cuestionario, pues aquí vamos a trabajar cómo se va a ver el cuestionario para nosotros. Si queremos que se muestre el bloque de los intentos, si los decimales van a aparecer y cuántos son, en fin, cuestiones que podemos ir rellenando. Restricciones extra. Esto es interesante también. ¿Por qué? Imaginemos que queremos hacer un examen en nuestra clase normal y corriente presencial de toda la vida, pero queremos que lo hagan por la plataforma Moodle porque así nos ahorramos el tener que corregirlo, utilizar papel y demás. Claro, yo puedo poner a todos los alumnos en clase a hacer el examen delante de su ordenador mediante Moodle. La puedo restringir por tiempo, como hemos visto, abrirla a un tiempo determinado con una hora determinada y terminar 2 horas después, 1 hora o incluso limitar el tiempo. Pero además yo puedo indicarle una contraseña. Puedo decirle que hasta que no metan esta contraseña los alumnos no pueden acceder al cuestionario. Podemos restringir incluso que el alumno no pueda navegar
en el resto del ordenador con una ventana emergente donde salga el cuestionario. Muchas opciones. Os recomiendo que las leáis todas y las analicéis detenidamente y veáis en qué os puede ayudar. Una vez termina el examen, nosotros podemos darle una retroalimentación global, o sea, indicarles un comentario y establecer límites de calificación. Esto es, si yo, por ejemplo, quien apruebe con un 10, o sea, el 100% de los acertados, le doy un comentario. Si yo pongo aquí un 65% y le pongo aquí el comentario, has estado a punto, debes estudiar un poco más, todos los alumnos que estén por debajo del 65% de las respuestas aprobadas, desaparecerá este mensaje y a los que estén al 100% le aparecerá: enhorabuena, has clavado el examen. Por ejemplo. El resto de opciones, pues son las que solemos encontrarnos y que hemos visto o vamos a ver en otros vídeos: ajustes del módulo, las restricciones de acceso, la finalización de la actividad, etc. Vamos a guardar este cuestionario y vamos a ver cómo resulta. Bien, me ha dicho que la calificación no puede ser máxima 10, es porque está configurado como 10, así que le pondríamos un 7, que se correspondería con el 70% de aprobado. Le damos a guardar cambios y ya tendríamos creado nuestro examen. Cuando hagamos clic en él, vemos que aparece el cuerpo del mensaje, la descripción que nosotros lo habíamos indicado, que tenemos 3 intentos y que el método de calificación es la calificación que obtengamos, la más alta de los 3 intentos. Pero fijaros, todavía no hay preguntas. Tenemos que añadir preguntas y eso lo veremos en el siguiente vídeo.